En el mundo del espectáculo y el entretenimiento, las polémicas suelen estar a la orden del día. Sin embargo, cuando estas controversias traspasan la barrera del enfrentamiento verbal y se convierten en asuntos legales de gran envergadura, la atención pública se intensifica y los medios de comunicación se vuelcan con fuerza para cubrir cada detalle. Este es precisamente el caso que ha desatado un gran revuelo en los últimos días. La petición de 6 años de prisión para Patiño, figura mediática reconocida, debido a un supuesto ataque contra Antonio David, otra personalidad famosa y también polémica. La noticia ha generado un auténtico terremoto en redes sociales, programas de televisión y portales de noticias. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué llevó a este enfrentamiento a escalar hasta el punto de involucrar la justicia con una petición de prisión tan severa? Para comprenderlo a fondo, es imprescindible repasar el contexto, las personalidades involucradas, el incidente en sí y las repercusiones legales y sociales que ha tenido. Para quienes no están familiarizados con el caso, es importante conocer quiénes son estos dos protagonistas. Patiño, cuyo nombre completo es Jorge Patiño, es una figura conocida en el mundo del entretenimiento, especialmente en programas de televisión dedicados a la crónica social, el espectáculo y la farándula. Su estilo directo, a veces polémico y sin pelos en la lengua, le ha ganado tanto seguidores leales como detractores vehementes. Patiño ha estado en el centro de varias controversias por su forma de abordar temas delicados, lo que ha potenciado su notoriedad mediática. Por otro lado, Antonio David Flores es un ex guardia civil y personalidad mediática, muy conocido por su paso por programas de televisión y su presencia constante en la prensa del corazón. Su vida personal ha estado expuesta en numerosos programas, incluyendo sus disputas familiares públicas y enfrentamientos con otros personajes del mundo del espectáculo. Antonio David también ha generado polémica a lo largo de los años, lo que lo convierte en un personaje conflictivo pero que despierta mucho interés. El desencadenante de esta grave situación fue un altercado ocurrido en un evento público en el que coincidieron ambos personajes. Según las versiones oficiales y testimonios recogidos, durante una discusión acalorada, Patiño habría agredido físicamente a Antonio David, lo que dio pie a que este último presentara una denuncia formal ante las autoridades competentes. La naturaleza de la agresión, el contexto y los motivos detrás del ataque han sido objeto de debate y especulación. Algunos testigos aseguran que todo comenzó con un intercambio verbal muy tenso, con acusaciones y reproches mutuos que rápidamente escalaron. Fue entonces cuando Patiño habría perdido el control y cometido el ataque físico. La gravedad del hecho llevó a la Fiscalía a intervenir y, tras la investigación, presentar una acusación formal contra Patiño. La petición de una condena de 6 años de prisión se basa en la tipificación del delito de agresión física con agravantes, ya que se consideran factores que aumentan la responsabilidad penal del acusado. Este es un momento crucial, pues la justicia deberá determinar si efectivamente hubo una agresión con violencia suficiente para justificar una condena de esta magnitud, o si por el contrario, existen atenuantes que puedan reducir la pena. Este tipo de casos no solo tienen implicaciones legales, sino que también generan un impacto notable en la opinión pública y en la imagen de los involucrados. Muchos seguidores de Patiño han mostrado su apoyo incondicional, argumentando que pudo haber actuado en defensa propia o en un momento de provocación extrema. Por otro lado, la comunidad que respalda a Antonio David ha exigido justicia y ha señalado la importancia de no tolerar la violencia, sin importar quién sea el agresor. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde ambas partes y sus seguidores intercambian opiniones, memes y hasta amenazas, evidenciando la polarización del tema. Antes del altercado, la atmósfera en el lugar donde coincidieron Patiño y Antonio David era ya de por sí bastante tensa. Ambos se habían cruzado indirectamente en varias ocasiones en medios y redes sociales, y no era un secreto que existía entre ellos una rivalidad alimentada por declaraciones y reproches mutuos. Según fuentes cercanas a ambos, el encuentro fortuito en aquel evento público encendió rápidamente las chispas. Patiño llegó acompañado de un grupo reducido de amigos y colaboradores, mientras que Antonio David se encontraba con su equipo de prensa. Los dos intercambiaron miradas de desdén que no pasaron desapercibidas para los asistentes. Ya en el ambiente se sentía que algo podía estallar. Testigos que se encontraban cerca narraron cómo la conversación comenzó de manera aparentemente casual, pero con un tono cada vez más acalorado. Al parecer, Patiño lanzó un comentario sobre un asunto personal vinculado a Antonio David, algo que este último no estaba dispuesto a dejar pasar. La respuesta fue inmediata y cargada de reproches. Se escucharon frases fuertes,
cargadas de resentimiento y acusaciones. Los insultos comenzaron a cruzarse y el volumen de las voces se fue elevando, atrayendo la atención de más personas. En ese punto, varios intentaron mediar, pidiendo calma y evitando que la situación fuera a mayores, pero la tensión era palpable. De acuerdo con la denuncia y los testimonios recogidos, el ataque físico de Patiño se produjo de manera repentina. Después de un último intercambio verbal, en el que Antonio David habría intentado alejarse, Patiño se abalanzó sobre él y le propinó un golpe con la mano abierta en el rostro. Algunos testigos relatan que la agresión no quedó solo en ese golpe, sino que hubo un forcejeo posterior en el que Patiño intentó sujetar a Antonio David. El propio Antonio David sufrió un pequeño hematoma y molestias que le obligaron a buscar atención médica. Las fotografías de las lesiones fueron aportadas como pruebas en la causa. Los asistentes quedaron en shock. Algunos grabaron el incidente con sus teléfonos móviles, y esas imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, provocando una oleada de comentarios, críticas y debates. Las personas más cercanas a Antonio David acudieron a auxiliarlo, mientras que los seguidores de Patiño intentaron justificar su acción argumentando que había sido provocada y que él estaba defendiendo su honor ante los ataques previos. Poco después del altercado, Antonio David decidió presentar una denuncia formal ante las autoridades. La policía acudió al lugar y recogió declaraciones de ambos implicados y de los testigos. Se abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del incidente. La Fiscalía, al analizar las pruebas y testimonios, concluyó que había indicios suficientes para acusar a Patiño de un delito de agresión física con agravantes. Por ello, se solicitó una pena de 6 años de prisión, una medida que sorprendió por su severidad y que ha generado mucho debate en la opinión pública y en el ámbito jurídico. La petición de una pena tan alta no es común en casos de agresiones físicas entre particulares, por lo que el Ministerio Público ha argumentado la existencia de circunstancias que agravan la responsabilidad penal. Entre ellas, se destaca que el ataque se produjo en un lugar público y con presencia de testigos, lo que puede entenderse como un acto que pone en riesgo el orden público. Además, se ha señalado que la relación previa entre los implicados y la persistencia en la provocación podrían considerarse factores que aumentan la gravedad del delito. La Fiscalía también menciona que Patiño no mostró arrepentimiento tras el hecho, según declaraciones posteriores, y que su conducta podría haberse interpretado como un mensaje intimidatorio hacia Antonio David. El caso ha generado una división clara en la sociedad. Mientras algunos medios han mostrado una línea editorial favorable a Antonio David, condenando la violencia y pidiendo una sanción ejemplar, otros han adoptado un enfoque más crítico hacia la acusación, defendiendo a Patiño como una víctima de provocaciones constantes. En redes sociales, hashtags a favor y en contra de ambos personajes se han vuelto tendencia. Los usuarios se han volcado a compartir opiniones personales, teorías y hasta posibles motivaciones ocultas detrás del altercado. Diversos expertos en derecho penal han opinado sobre el caso. Algunos coinciden en que la petición de 6 años responde a la voluntad de la Fiscalía de enviar un mensaje contundente contra la violencia, especialmente cuando involucra a figuras públicas. Otros advierten que esta medida podría resultar desproporcionada si no se consideran todos los factores atenuantes, como la posible provocación o la ausencia de lesiones graves. Desde el punto de vista sociológico, se observa cómo la exposición mediática de los personajes convierte cualquier incidente en un fenómeno que trasciende lo personal y se convierte en un símbolo de tensiones sociales más amplias, como la violencia en los medios, el acoso y la responsabilidad pública. Jorge Patiño es conocido por su carácter fuerte y directo, rasgos que en muchas ocasiones le han llevado a protagonizar enfrentamientos tanto en el plató como fuera de él. Su estilo polémico no solo atrae audiencia, sino que también lo convierte en blanco frecuente de críticas y ataques. Quienes lo conocen aseguran que tiene un temperamento explosivo, pero también un sentido del humor irónico y una capacidad para defender sus ideas sin tapujos. A lo largo de su carrera, Patiño ha tenido varias controversias previas, algunas menores y otras que llegaron a tribunales, aunque nunca con consecuencias penales graves. Su imagen pública es la de alguien que no teme confrontar a sus rivales, lo que en algunos círculos se interpreta como valentía y en otros como una actitud provocadora y peligrosa. Este historial alimenta la narrativa en torno al incidente con Antonio David, ya que quienes apoyan a Patiño argumentan que esta agresión es un episodio aislado dentro de un carácter polémico pero controlado. Sus detractores, en cambio, ven en este hecho una escalada preocupante. Antonio David Flores también es un personaje que ha vivido bajo el escrutinio público durante años.
Su paso por programas de televisión y su vida personal, expuesta en la prensa rosa, han generado tanto simpatías como rechazos. Se le conoce por tener una actitud desafiante y una capacidad para sobrellevar situaciones adversas que, a menudo, terminan en disputas públicas con otras figuras mediáticas. Además, Antonio David ha vivido conflictos familiares muy mediáticos, lo que le ha hecho estar constantemente en el ojo del huracán y haber desarrollado una resistencia notable a la crítica y al enfrentamiento público. Esta experiencia previa es clave para entender cómo maneja situaciones de conflicto y por qué decidió denunciar la agresión formalmente. El altercado ocurrió en un evento de alto perfil, celebrado en un espacio muy concurrido y con gran cobertura mediática. El lugar estaba repleto de cámaras, periodistas y espectadores que esperaban con interés la presencia de estas figuras. No era un encuentro casual, sino un ambiente donde la atención estaba focalizada en cada movimiento y palabra de los asistentes. El hecho de que la agresión se produjera en un entorno tan visible ha sido un factor clave en la magnificación del caso. No solo por la facilidad para recopilar pruebas audiovisuales, sino porque se interpreta como una falta de respeto hacia el público y un riesgo para la seguridad colectiva. Antes y después del incidente, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Ambos protagonistas habían intercambiado mensajes, indirectas y críticas en sus perfiles, creando una atmósfera de confrontación previa que muchos consideraron el preludio del enfrentamiento físico. Tras el ataque, los vídeos y fotos comenzaron a viralizarse, generando una reacción en cadena que hizo que el caso trascendiera el ámbito judicial y mediático para convertirse en un fenómeno cultural en sí mismo. Los usuarios no solo comentaban, sino que analizaban cada gesto, cada palabra, cada detalle, contribuyendo a crear narrativas enfrentadas y polarizadas. Los amigos y colaboradores de Patiño han salido en su defensa con declaraciones públicas en medios y redes sociales. Destacan su buen corazón, su profesionalismo y su historial sin antecedentes penales, argumentando que este incidente es una provocación que no debió llevar a la violencia física. Algunos allegados han revelado que Patiño se siente profundamente afectado por la acusación y que considera que su reputación está en juego. También mencionan que está dispuesto a cooperar con la justicia, pero que esperan que se valore el contexto completo y no solo se condene sin matices. Por su parte, la familia, amigos y equipo de Antonio David han mostrado una unidad férrea. Han condenado enérgicamente la agresión, subrayando que nadie tiene derecho a emplear la violencia, especialmente en el ámbito público. Su entorno ha enfatizado la importancia de respetar la ley y que se establezca un precedente claro para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. También han expresado preocupación por el impacto emocional que este ataque ha tenido en Antonio David, quien, aunque mantiene una imagen fuerte, ha admitido sentirse vulnerable tras lo ocurrido. Los medios han jugado un papel ambivalente. Por un lado, han cumplido su función informativa, cubriendo el desarrollo del caso, recogiendo testimonios y difundiendo declaraciones oficiales. Por otro lado, en algunos espacios, el tratamiento sensacionalista ha exacerbado la tensión, presentando el caso más como un espectáculo que como un asunto jurídico serio. Los programas de televisión, en particular, han aprovechado la polémica para aumentar sus audiencias, convocando debates, tertulias y exclusivas que alimentan el fuego mediático. Esto ha contribuido a que la percepción pública se polarice aún más, dificultando un análisis frío y objetivo. Según personas muy cercanas a Patiño, en los días previos al evento en que ocurrió el altercado, él atravesaba una etapa de alta tensión emocional. Se sentía presionado por el acoso mediático constante y por críticas feroces que, en ocasiones, afectaban su estado de ánimo. Esta presión acumulada pudo haber influido en su reacción durante la discusión con Antonio David. Expertos en psicología social señalan que cuando una persona con un carácter ya proclive a la confrontación se siente atacada o humillada en público, puede reaccionar de forma impulsiva y desproporcionada. En el caso de Patiño, la provocación y el entorno hostil podrían haber actuado como detonantes para que perdiera el control, desencadenando la agresión física. Este incidente también pone en evidencia ciertos aspectos culturales relacionados con la masculinidad y el enfrentamiento público. Ambos protagonistas son figuras que, en sus respectivas carreras, han cultivado una imagen de hombres fuertes, poco dispuestos a mostrar vulnerabilidad. En este contexto, un enfrentamiento físico puede interpretarse como una forma de defender el honor o la autoridad, especialmente bajo la mirada del público. Analistas sociales comentan que la presión social sobre los hombres para evitar parecer débiles o pasivos puede llevar a que situaciones de tensión escalen hacia la violencia.
La polémica en torno a Patiño y Antonio David refleja, en parte, esta dinámica cultural. La historia mediática de ambos personajes ha moldeado la forma en que el público interpreta lo ocurrido. Para muchos, Patiño es visto como un provocador habitual, mientras que Antonio David es percibido como una figura que suele estar en el centro de controversias pero que mantiene una imagen de víctima en este caso. Esta construcción mediática dificulta la objetividad, ya que las personas tienden a alinear sus opiniones con la narrativa que mejor encaja con sus simpatías o prejuicios previos. Así, el incidente se convierte en un reflejo de conflictos más amplios dentro de la sociedad sobre justicia, reputación y poder en el ámbito público. El evento donde se produjo el altercado estaba lleno de representantes de los medios, figuras públicas y empresarios, un caldo de cultivo para rivalidades latentes y tensiones acumuladas. En este tipo de entornos, la competencia por la atención y la influencia puede generar choques directos, donde la defensa del estatus y la imagen se vuelve crucial. La presencia de cámaras y periodistas, lejos de moderar comportamientos, a veces incentiva la teatralización de las emociones, lo que puede hacer que pequeños roces se transformen en enfrentamientos más serios, como el que protagonizaron Patiño y Antonio David. Desde el mismo momento del incidente, tanto Patiño como Antonio David contaron con equipos legales y de comunicación para gestionar la crisis. Los abogados de Patiño están centrados en preparar una defensa sólida, buscando atenuantes como la provocación y el contexto emocional, mientras que los representantes de Antonio David trabajan para asegurar que la acusación sea lo más firme posible. Además, los asesores de imagen han elaborado estrategias para minimizar el impacto negativo en la reputación de sus clientes, manejando entrevistas, comunicados y presencia en medios para influir en la percepción pública. Independientemente del resultado judicial, este caso tiene consecuencias claras para las trayectorias profesionales de ambos. Para Patiño, enfrentarse a una posible condena de prisión pone en riesgo su imagen y su capacidad para seguir trabajando en el mundo del entretenimiento. Algunos patrocinadores y socios podrían distanciarse para evitar asociarse con la polémica. Para Antonio David, aunque ha salido en cierta forma fortalecido como víctima, la exposición constante y la revictimización mediática también pueden generar desgaste emocional y afectar sus oportunidades futuras. Quienes estuvieron presentes en el momento del altercado relatan que el ambiente cambió de inmediato. Lo que hasta entonces había sido una discusión tensa se tornó en un escenario de tensión palpable y miedo. Algunos testigos describen sentir una mezcla de sorpresa y desconcierto ante la agresión física, especialmente porque la violencia en ese contexto era inesperada. Varios asistentes admitieron sentirse incómodos y preocupados por las posibles consecuencias legales y mediáticas del incidente. Algunos se plantearon intervenir para separar a los involucrados, pero el temor a involucrarse directamente frenó su acción. Esta reacción refleja cómo, en situaciones de violencia pública, la dinámica social puede inhibir la intervención inmediata. Detrás de este episodio también existen intereses económicos no visibles a simple vista. Tanto Patiño como Antonio David dependen en gran medida de su imagen pública para sostener contratos, patrocinios y colaboraciones con medios de comunicación. El impacto negativo que puede generar un escándalo de esta magnitud afecta directamente sus ingresos. Por ello, es probable que ambas partes tengan motivaciones fuertes para manejar cuidadosamente la narrativa y minimizar daños, buscando no solo salir bien en el juicio sino también en la opinión pública, que influye en sus oportunidades profesionales. Durante las horas y días posteriores al incidente, ambos protagonistas utilizaron las redes sociales de manera estratégica. Patiño optó por publicar mensajes que apelaban a la calma, al arrepentimiento y a la petición de comprensión, sin admitir explícitamente la agresión. Antonio David, por su parte, mostró agradecimiento por el apoyo recibido y recalcó su compromiso con la justicia, sin entrar en provocaciones. Estos mensajes cuidadosamente medidos forman parte de una batalla por la narrativa, donde cada palabra o silencio puede ser analizado y utilizado en su favor o en contra. El manejo del discurso público es fundamental en casos tan expuestos. Fuentes cercanas indican que ambos han sufrido un fuerte impacto emocional no solo personalmente, sino también en sus familias. Los familiares de Patiño han expresado preocupación por la salud mental y el bienestar emocional del propio Patiño, quien ha mostrado signos de estrés y ansiedad desde el incidente. De igual manera, la familia de Antonio David se ha volcado en apoyarlo, consciente de que la presión mediática y el proceso legal pueden ser extenuantes. En ambos casos, el entorno cercano actúa como soporte clave para afrontar la situación.
Este caso ha evidenciado cómo la polarización mediática genera lo que se conoce como tribus digitales, grupos en redes sociales que defienden a uno u otro protagonista de manera casi incondicional. Estos grupos no solo comentan, sino que atacan a los seguidores del bando contrario, creando un clima de hostilidad virtual. Esta dinámica dificulta el diálogo y la reflexión, ya que cada tribu tiende a reforzar sus propios prejuicios y a rechazar información que contradiga sus creencias. Así, el debate se convierte en un choque de identidades más que en una discusión basada en hechos objetivos. El caso pone sobre la mesa aspectos jurídicos interesantes relacionados con cómo la ley interpreta y sanciona las agresiones en espacios públicos y mediáticos. Las legislaciones actuales buscan proteger no solo a la víctima directa, sino también a la sociedad en general, considerando que la violencia en espacios públicos puede afectar el orden y la convivencia. El agravante de la exposición pública y la repercusión mediática puede ser decisivo para que se pida una pena más severa, como es el caso con la solicitud de 6 años de prisión para Patiño. Tras el golpe propinado por Patiño, una bofetada que rompió el aire con un sonido seco y abrupto, el lugar quedó sumido en un silencio espeso. No fue un silencio normal, fue el tipo de silencio que ocurre cuando algo inesperado y violento irrumpe en lo cotidiano. Un silencio que no es calma, sino contención. Como si todos los presentes hubieran inhalado al mismo tiempo y se hubieran olvidado de exhalar. Algunos testigos afirman que, durante unos segundos, nadie supo cómo reaccionar. Los cuerpos estaban quietos, las miradas fijas, como si el cerebro de cada uno tardara en registrar lo que acababa de ocurrir. El golpe no solo había sido físico, sino simbólico, un quiebre en la norma social, una transgresión pública, un acto que dejaba de ser una anécdota y se convertía en historia. Si uno pudiera congelar el rostro de cada asistente en ese instante, encontraría un mosaico fascinante de reacciones. Sorpresa absoluta, con cejas alzadas y bocas entreabiertas, en quienes jamás pensaron que Patiño llegaría a ese punto. Muecas contenidas de satisfacción en algunos enemigos velados de Antonio David, que aunque no justificaban el acto, no ocultaban del todo cierto placer oculto. Tensión extrema en los rostros del personal de seguridad, que aunque aún no se habían movido, ya estaban evaluando la amenaza con mirada de halcón. Angustia silenciosa en miembros del equipo de producción del evento, sabiendo que ese instante marcaría una tormenta mediática. Y por supuesto, los rostros de los protagonistas. Patiño, con la respiración agitada, los ojos fijos, no en Antonio David, sino en un punto perdido en el vacío. Como si ni él mismo pudiera creer lo que acababa de hacer. Antonio David, en cambio, mostró una expresión ambigua, entre el estupor y una frialdad controlada. No gritó, no reaccionó de forma descontrolada. Simplemente se quedó quieto. Y esa quietud, en ese contexto, fue una declaración de poder. Mientras las palabras aún no habían aparecido, el cuerpo hablaba por todos. Patiño había dado un paso hacia adelante al golpear, y ahora parecía arrepentido de esa misma cercanía. Su postura corporal era tensa, pero empezaba a replegarse ligeramente, como si buscara inconscientemente retroceder en el tiempo. Antonio David no se tambaleó. Su cuerpo permanecía erguido, con el torso firme y las manos a los costados. No se tocó el rostro. No se cubrió. Su elección fue no dar a entender debilidad. Esa postura no fue accidental, era una forma de comunicar que él no se había derrumbado, ni literal ni simbólicamente. A su alrededor, algunos asistentes cruzaban los brazos, apretaban los labios, o daban pasos cortos hacia atrás, como buscando desaparecer del foco. Otros, en cambio, empezaban a grabar con sus teléfonos, entendiendo que estaban siendo testigos de un momento que circularía por semanas. Porque en el mundo actual, si no se graba, no existe. El lugar donde ocurrió el incidente no era irrelevante. Era un salón amplio, con luces cálidas, decoración elegante y cámaras por todas partes. Un sitio diseñado para destacar a las figuras públicas, para proyectar éxito y espectáculo. Pero en ese instante, ese espacio dejó de ser glamuroso y se volvió claustrofóbico. La iluminación perfecta resaltaba cada sombra en los rostros, cada gota de sudor, cada músculo tenso. El contraste entre el entorno pulcro y la violencia del acto fue, en sí mismo, una ironía escénica brutal. Era como si un drama griego se hubiera activado, y ahora nadie pudiera parar su curso. Aunque suene metafórico, varios asistentes comentaron más tarde que el aire se cortaba con cuchillo. Esa frase se repite mucho, pero aquí cobraba sentido literal. La combinación de tensión, luces, cámaras y emociones contenidas creaba una sensación física de opresión.
Algunos sudaban sin moverse. Otros notaban una vibración ligera en las manos, como si su cuerpo reaccionara por anticipado al peligro. Una periodista presente sostuvo más tarde. Fue como estar en una tormenta eléctrica justo antes del primer trueno. Pero el trueno ya había caído, y aún así el cuerpo seguía esperando otro. En el imaginario social, una bofetada no es solo un golpe. Es un acto humillante, una forma de agresión pública que tiene un fuerte contenido simbólico: callar, reducir, marcar jerarquía. No es lo mismo que un puñetazo, que puede denotar furia o violencia directa. La bofetada, en cambio, tiene un matiz de desprecio. De te pongo en tu sitio. De dominio. Por eso, el gesto de Patiño no fue solo físico, fue cultural, político y psicológico. Aunque quizá no lo pensó en esos términos al hacerlo, el golpe dejó un mensaje. Un mensaje que, sin palabras, decía: hasta aquí. Pero también: yo tengo el poder de tocarte y tú no puedes evitarlo. Ese tipo de acto, en un contexto público, deja una huella muy difícil de borrar. Después de ese silencio inicial, llegó el murmullo. Primero tímido, luego creciente. No eran palabras completas, sino frases sueltas, preguntas incrédulas, suspiros ahogados. Eso fue real. Le pegó. ¡Ay, Dios mío! Graba, graba. Y con ese murmullo, la escena volvió a moverse. Los cuerpos empezaron a desplazarse, las miradas cambiaron de eje, los teléfonos se alzaron como antenas de testigo. Algunos se acercaban, otros se alejaban. Pero todos sabían algo: ese momento ya no les pertenecía. Había pasado de la experiencia al archivo, de la realidad al relato, de la carne al hashtag. El golpe que Patiño propinó fue, según algunos testigos, seco y limpio. No hubo gritos, ni forcejeo. Solo ese estallido breve, una interrupción física en la textura del aire. Lo interesante es cómo, en los segundos posteriores, los sonidos del ambiente cambiaron de manera casi imperceptible. Al fondo, seguía sonando una música ambiental que no fue apagada de inmediato. Era una melodía suave, casi etérea, diseñada para relajar, no para acompañar un episodio violento. Y esa música siguió, contrastando brutalmente con la tensión del momento. Sonaba una canción instrumental con cuerdas delicadas, quizás un piano. Y sin embargo, se oía como desentonada con la realidad, como si perteneciera a otro mundo. Ese detalle sonoro convertía la escena en algo surreal. También se escuchaba el zumbido constante de los sistemas de iluminación, el leve susurro del aire acondicionado, y los clics de los teléfonos móviles comenzando a grabar. Una tos seca se coló desde un rincón. Alguien movió una copa en una mesa y el cristal resonó ligeramente. Eran sonidos pequeños, casi insignificantes, pero en esa atmósfera congelada, cada uno cobraba un peso desmedido, como si se amplificara por la tensión colectiva. El lugar donde ocurrió la agresión estaba decorado con sobriedad elegante. Alfombra gris oscuro con texturas suaves. Paneles de madera clara en las paredes. Iluminación cenital, diseñada para proyectar luz uniforme sin sombras marcadas. Pero tras el golpe, ese ambiente controlado se volvió hostil. Un jarrón decorativo, ubicado a escasos metros de los protagonistas, reflejaba a ambos en su superficie pulida. En esa imagen distorsionada, como en una pintura surrealista, se podía ver a Patiño ladeado, en posición de postgolpe, y a Antonio David rígido, como una estatua. Esos reflejos, si alguien se hubiera fijado, ofrecían una segunda escena, paralela, como si el espacio mismo también estuviera dando testimonio. El aire olía a perfume caro, a mobiliario nuevo, a flores frescas colocadas estratégicamente por el personal del evento. Pero algunos asistentes afirmaron haber percibido también un aroma diferente tras el golpe: el olor del sudor, del miedo, del cuerpo tenso. Esos olores no se detectan fácilmente, pero en momentos extremos el cuerpo humano reacciona con más intensidad, y el olfato se vuelve más sensible. Las manos de Patiño temblaban levemente, pero él las mantenía rígidas, como si intentara imponerles disciplina. No las había escondido, pero tampoco las movía. Estaban visibles, pero contenidas. No sabía si abrirlas o cerrarlas, si cruzar los brazos o colocarlas tras la espalda. Esa indecisión corporal era, en sí misma, un gesto revelador. Hablaba de una mente que aún no decidía si justificarse, arrepentirse o desafiar. Las manos de Antonio David, en cambio, estaban completamente relajadas. Abiertas. Ligeramente separadas del cuerpo. No intentaban cubrir el rostro ni levantar un gesto defensivo. No era pasividad, era control deliberado.
Mostrar calma era una forma de ganar terreno moral. De transmitir, no me afecta. No me vas a rebajar a tu nivel. Mientras tanto, en el entorno, las manos de otros se convertían en micromundos. Manos llevadas a la boca en señal de shock. Ojos cubiertos. Copas sostenidas con torpeza. Teléfonos elevados, buscando capturar la mejor toma. Incluso manos entrelazadas, de quienes no querían que se notara su reacción. Las manos, más que los rostros, eran las que hablaban en ese momento. En ese instante detenido, más allá de lo visible, se desarrollaban emociones densas, complejas, contradictorias. Patiño, aunque se mantenía erguido, tenía los ojos clavados en el suelo por fracciones de segundo. Lo hacía como quien no quiere ver las consecuencias de su acción, como quien ya sabe que ha cruzado un umbral. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba respirando más de lo que parecía. A simple vista, podía parecer desafiante. Pero en la lectura emocional profunda, lo que había era culpa rápida, inmediata, todavía no racionalizada. Antonio David, en cambio, parecía congelado en una mezcla de emociones que iban del shock a la estrategia. Su cerebro no estaba procesando la agresión solo como víctima, sino como oportunidad mediática. Sabía, porque lo ha vivido antes, que un instante así puede cambiar el relato. Podía sentir la humillación, sí. Pero sobre esa emoción flotaba otra más fuerte, el cálculo, la posibilidad de tener a la opinión pública de su lado. En su mirada había un brillo extraño, no era derrota, era preparación. Cada centímetro del espacio tenía una gravedad emocional específica. Cerca de los protagonistas, el aire pesaba más. La atmósfera era densa, cargada, casi eléctrica. Más alejados, los asistentes sentían una mezcla entre el privilegio y el temor. Estar allí era estar en el centro de algo irrepetible, y eso generaba tanto morbo como incomodidad. Los empleados del evento, camareros, técnicos de sonido, seguridad, formaban una especie de perímetro invisible. No habían intervenido aún, pero sus cuerpos estaban en alerta máxima. Sabían que un movimiento en falso podía escalar el conflicto. Por eso, nadie respiraba demasiado fuerte. Nadie hablaba. Nadie decidía nada.